Ahora que disfrutamos de unos días de fiesta, hay que aprovechar para ir a comprar a los mejores precios. Por eso tenemos que ir a Muebles Adama, porque tienen unas ofertas increíbles. Sofá cheslong de 3 plazas con arcón, respaldos abatibles, 2 puffs y en diferentes colores por solo 990 euros. Y no lo olvide, transporte y montaje gratuitos. Muebles Adama, en General Ricardo 190 y en su página web mueblesadama.com. Los ataques contra la libertad religiosa en España siguen en aumento. Según el Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia, en 2020 crecieron un 37% con respecto al año anterior. El de los cristianos es el colectivo más atacado, sufriendo un 66% de las agresiones. Vandalismo y profanaciones en iglesias, decapitación de imágenes, robo de objetos sacros y manifestaciones que dicen ser feministas, pero que son ataques laicistas con eslóganes ofensivos para los creyentes. La Fundación Abogados Cristianos se ha movilizado en diversas ocasiones para impedir el derribo de cruces católicas en Santa Cruz de la Zarza, en Toledo, la del Cabo Quilates, en Baracaldo, en Vizcaya, la de Ribalta, en Castellón, los ataques sacrílegos al Sagrado Corazón de Cuenca o la profanación de la Almudena, por la que fueron condenadas las activistas de Femen. Polonia Castellanos es la presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos. Polonia, ¿se producen muchas agresiones contra la simbología cristiana? Todos los días, es que todos los días, claro, esto va más. Como no se les pone freno, como no se hace nada, pues esto va más, ¿no? Y el que entra en la Almudena y hace lo que hicieron las Femen y piensa que no pasa nada, pues bueno, pues luego mañana hace otra cosa, ¿no? Entonces, afortunadamente, con mucho trabajo, pero vamos consiguiendo algunas victorias, teniendo absolutamente todo en contra, bueno, teniendo al de arriba a favor, que es lo más importante, pero todos los días se producen ataques. ¿Cuál es el tipo de ataques más habituales? Pues los más habituales son los ataques con las cruces, contra las cruces, quiero decir. De hecho, Compromís se dedica a escribir a todos los pueblos de España, incluso a un pueblo perdido de Valladolid, para que tiren las cruces, es decir, porque les da la gana. Y luego tenemos además, hay casos muy curiosos como el Ayuntamiento de Santa Cruz de Zarza, que quiere tirar la cruz, que no nos llevemos a engaño, porque es que es una cruz, sin más, y por otro lado lo que hace es programar visitas a los restos republicanos que hay por el pueblo. Entonces, es que no se entiende, es que es un ataque indiscriminado, totalmente dirigido contra los cristianos. Lo más común es el ataque contra las cruces. Pero bueno, ya no son solo las cruces, porque en Galicia, por ejemplo, tenemos también que se derribó el monumento de San Juan Pablo II en el Monte del Gozo. Entonces, cuando no nos dicen que es porque la cruz se hizo en una época tal, es porque resulta que está en mal estado. Pero oye, el monumento que hay al Che Guevara, ese debe ser no sé de qué material, porque ese nunca está en mal estado y ese se conserva estupendamente, ¿no? Entonces, ataques contra las cruces. Y ahora cada vez más lo que están es tratando de pervertir a nuestros niños y adoctrinarles en ideología perniciosa, como es la ideología de género y la ideología LGTBI. Ahora entramos en eso, pero hablemos de cruces. Con respecto a la cruz del Parque de Ribalta, en Castellón, de momento han conseguido ustedes que se paralice su derribo, en el que está empeñado el ayuntamiento gobernado por la socialista Amparo Marco, argumentando que es un símbolo franquista, pero el monumento ya fue resignificado en 1979 como símbolo de concordia y se retiró la iconografía franquista. ¿Por qué siguen entonces con este asunto y cómo está en estos momentos? Lo primero es que tienen un odio patológico contra las cruces que yo creo que es hasta medicable. Por otro lado, pues lo que hacen es utilizar estos temas cuando necesitan tapar otros, ¿no? Entonces, cada vez que la señora Oltra sale que está todavía más enfangada en el tema de cuando era todavía marido, pues tienen que sacar otra cosa, ¿no? Entonces, cuando sale el tema de la señora Oltra y todos sus trapicheos y todas sus ocultaciones, pues van a por la cruz. Entonces, llevan detrás de la cruz muchísimo tiempo y es que además el ayuntamiento que trata de tirar la cruz del Parque Ribalta tiene las explicaciones más peregrinas. Primero dice que es un monumento franquista. Dices, no, ya se eliminaron toda la simbología política. Luego dice que es porque se van a reunir allí el 20N, cuando hemos aportado fotos que no, que justo los que se reúnen son los republicanos. Luego nos dicen que es porque quieren hacer un parque romántico. Y dices, bueno, un parque romántico por antonomasia es el de Sintra y está plagado de cruces. Entonces son explicaciones peregrinas que lo único que demuestran es que van a por la cruz porque la tienen manía. Y es que es el mismo ayuntamiento que no sé si era la teniente alcalde o una concejal, jugaba al Tetris con un crucificado
Entonces, es que ya son demasiadas coincidencias y es un odio patológico contra la cruz, que además aprovechan pues eso, para tapar otros escándalos de corrupción, de menores tuteladas, de abusos, etcétera. Esto pasa en el Parque Ribalta, pero pasa prácticamente en toda España. Nos dicen que es porque se construyó en determinada época, y dices, bueno, pues ahora vete a las personas que están viviendo en viviendas de protección oficial de los años 40 a los años 60 y diles que como se construyeron en esa época, que las tienes que destruir también, ¿no? Porque es el mismo argumento. Entonces, cuando no es porque está construida en determinada época, aunque no tenga ninguna simbología, cuidado, aunque no tenga ninguna simbología, pero permitimos otro tipo de simbología, porque tenemos el monumento a las Brigadas Internacionales, tenemos la calle del Che Guevara, tenemos el Largo Caballero, o sea, resulta que no se puede poner determinada simbología, pero la otra no hay ningún problema, ¿no? Cuando no es porque está construida en determinada época, es porque está en mal estado, ¿no? O es porque no, la vamos a quitar para arreglarla, como pasó en el Ayuntamiento de Chile, la vamos a quitar para arreglarla, pero luego ya, si eso no la ponemos, ¿no? Entonces, insisto, somos nosotros los que tenemos que proteger nuestros monumentos, nuestra fe y nuestra historia, porque ellos insisten contra la cruz, les da igual la ley, les dan igual los ciudadanos. Para que te hagas a la idea, eliminar el monumento del Parque Ribalta me parece que son la cruz 80.000 euros, quitar el monumento de San Juan Pablo II en el Monte del Gozo fueron 140.000 euros. Entonces, en esta época, aparte de que se trata de nuestra fe, de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio, de nuestra historia, pues ese dinero haría mucho bien para otras cosas y para ayudar a mucha gente. Usted ha defendido multitud de casos de ofensas contra la religión. Algunos han sido realmente sonados y muy mediáticos, como las ofensas de Willy Toledo, ese actor que, pese a sus gruesas palabras, fue absuelto e incluso al salir del tribunal seguía con sus improperios. Indignante que todavía la Iglesia Católica, Apostólica, Pederasta y Romana tenga el poder que tiene en este país, cuando todavía continúan ocultando a decenas de miles de pederastas, violadores de niñas y de niños que están en la calle y que a la Asociación Española de Abogados Cristianos no les ofende en sus sentimientos religiosos. Lo que sí les ofende es que yo me cague en Dios. Y me cago en Dios y me cago en la Virgen, me sobra mierda para cagarme en el Dios de la santidad de la virginidad de la Virgen María 27.000 veces. Parece mentira que puedan decirse esas barbaridades y que se absuelva cuando hay condenas por asuntos mucho menores, ¿no? Por supuesto, este hombre lo que pasa es que tiene una incontinencia verbal y de otros tipos, al parecer, pero efectivamente es que hay un doble rasero por parte de la justicia que yo creo que tenemos que reclamar, porque lo que no puede ser es que este señor diga todas estas cosas, las diga durante el juicio, después, en cualquier momento, y no pase absolutamente nada. Pero si se arremete contra las mujeres, que me parece bien que si se arremeta contra las mujeres haya una condena, en el caso de un tuitero, y hay una condena. Me parece que hoy condenaban a 7 años de prisión por una persona que decía que quería matar a Sánchez. Por supuesto que no justifico ningún tipo de violencia, pero lo que me parece preocupante es que haya barra libre para ofender a los católicos y a los cristianos en general y luego no se pueda decir absolutamente nada de determinados colectivos. Pero si Willy Toledo insultó a una mujer, a usted la llamó troglodita y fundamentalista y le absolvieron. Claro, pero es que yo soy católica, entonces yo no entro dentro de los que se pueden, yo entro dentro de los que se pueden insultar y no pasa absolutamente nada. Entonces, a mí me parece preocupante. A mí me han insultado, en nuestra asociación Fundación Ahora nos han hecho varios scratches, nos llaman para hacernos amenazas, nos han hecho amenazas de muerte, por supuesto que además tenemos grabadas e identificados a los responsables, pero no pasa nada. Entonces, al final, con esto, ¿qué es lo que se consigue? Pues que la gente no confíe en la justicia, que a mí me parece peligroso, sobre todo siendo abogada, o que la gente piense que tiene que tomarse la justicia por su mano, como ha pasado en algunas ocasiones con cuadros totalmente blasfemos, pues que una persona ha ido y ha rajado el cuadro. Entonces, a mí me parece lo más peligroso que la justicia no funcione, sobre todo en una democracia, y que la gente no crea en ella y que piensa que lo que tiene que hacer es autotutelarse, que tampoco la justifico, pero tampoco justifico que la justicia no sea igual para todos. Hablaba usted antes de adoctrinamiento a los niños. Debemos decirles que el Ayuntamiento de Soria, gobernado por el socialista Carlos Martínez, resulta que ha organizado para el próximo sábado, el Sábado de Gloria, un taller llamado Píntate el Toto, cuyo objetivo es la visibilización de la vulva femenina. Ustedes han iniciado acciones legales contra esta iniciativa. Efectivamente, hemos interpuesto una reclamación previa y ahora interpondremos medidas cautelares, porque es que además no es solo, insisto, gastar el dinero en cosas tan absurdas como esta,
que además de paso atacan a los católicos, este taller no es solo de pintar estas barbaridades, sino que es que además se rematan con una cruz. Pues ¿qué necesidad hay de rematar con una cruz nada, sobre todo cuando sabemos que es un contrasentido, ¿no?, y que puede ofender? Entonces hay una intencionalidad clara por parte de los organizadores de este taller, que siempre suelen ser de algún partido político en concreto, no siempre, porque por ejemplo el Monte del Gozo es del Partido Popular, a nosotros nos da igual quién arremeta contra la vida, contra la libertad religiosa y la familia, vamos a ir detrás. Pero es algo totalmente gratuito y sobre todo que es algo totalmente innecesario, que es lo que además dice la jurisprudencia. Una persona puede pintar bolsos sin necesidad de que sean grotescos y por supuesto sin necesidad de hacer esto. Una persona puede manifestarse, pero sin necesidad de hacerlo dentro de la Almudena, desnuda y agarrándose al crucifijo que hay en el altar mayor. Entonces es la innecesariedad y es lo gratuito de todos estos ataques y de todas estas vejaciones. En el caso de las cruces, es que además no es gratuito, sino que es que además nos cuesta un dineral a todos y por eso, claro, para subvencionar estos talleres, para subvencionar que se tiren las cruces, para todo esto es por lo que nos tienen que subir, ¿verdad?, el precio de la gasolina, el precio de la luz y el precio de todo lo demás. Ustedes han actuado también contra la Diputación de Valencia por subvencionar un documental que lleva este cartel, que se promociona de este modo, una obra llamada Poder y Santidad, que ataca a los cristianos y que, como se puede ver, muestra en su cartel un dibujo del Papa besando a un niño en la boca. ¿Cómo está ese asunto? Pues en este asunto se abrieron diligencias previas, me parece que además hace 2 meses o hace 1 mes y algo, y ahí estamos investigando si efectivamente hay un delito. Una persona de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad Autónoma Valenciana, me decía que si es que nosotros no nos ofendían los casos de pederastia en la Iglesia. Por supuesto que yo creo que para los católicos somos los mayores interesados en que no ocurran estos casos. Yo estoy especialmente interesada porque yo llevo a mis hijas a catequesis, porque yo voy a la Iglesia con mucha frecuencia, entonces los católicos somos los primeros interesados. Pero si quieren que haya igualdad y si quieren que haya esta paridad, pues que hagan también un cartel con el exmarido de la señora Oltra y a lo mejor con la señora Oltra también mientras ocultaba todo lo que estaba haciendo su marido, ¿no? Entonces, ¿por qué se investigan también los casos de pederastia, que me parece bien en la Iglesia, pero no se investiga nada de las menores tuteladas, incluso se vota en contra para que se investigue? Entonces, es ya una persecución y un ataque descarado. Entonces yo sigo insistiendo que ese mapa de antes, coloreéis España de alguna manera en fluorescente, porque la persecución es ya descarada, es implacable y los primeros que tenemos que reaccionar somos los que va con nosotros, ¿no? Somos los católicos, somos los cristianos y yo creo que después el resto de ciudadanos, porque siempre que se falta el respeto, siempre que se trate de perseguir a cualquiera, al final nos preocupa a todos, nos debería preocupar a todos. Usted está recién llegada de Hungría, donde viajó como observadora a las elecciones del pasado día 4, en las que Viktor Orbán resultaba ganador por 4ª vez consecutiva, con un programa que defiende la nación católica, prohíbe incitar a los menores hacia la homosexualidad, pide control de la inmigración ilegal y aboga por mantener los valores nacionales. Ese mismo día también fracasaba en referéndum la iniciativa contra la ley que prohíbe adoctrinar a los menores en cuestiones de género y cambio de sexo. Desde Budapest, usted nos enviaba este mensaje. Estamos en Hungría, donde hemos venido a apoyar a aquellos padres que quieren votar en un referéndum si quieren que sus hijos sean adoctrinados en ideología de género o si al contrario quieren que la infancia sea protegida y que sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas y morales, tal y como consagra la Constitución y los tratados supranacionales de obligado cumplimiento. En España no solo no se nos da la opción de elegir a través de referéndum una cuestión tan importante como la educación de nuestros hijos y el adoctrinamiento, sino que se nos impone y además se nos sube el precio de productos de primera necesidad para que más de 20.000 millones de euros sean destinados a adoctrinar a nuestros hijos en ideología de género. ¿Qué nos puede contar de su experiencia en Hungría? Bueno, pues una maravilla, la verdad. Y yo había estado en Hungría hace muchos años y la verdad es que como la he visto ahora me parece un sitio limpio, un sitio seguro, un sitio mucho más mejor para vivir. El sistema electoral me pareció mucho más garantista, me pareció mucho más eficaz, porque por ejemplo no se tira tantísimo papel como pasa aquí en España. Hay muchísimas familias, se premia la natalidad, se puede conciliar la vida laboral y familiar. Me parece que hay hasta un permiso de maternidad que dura 2 años, cobrando el 70% del salario, que eso para una mujer que quiere conciliar de alguna manera su familia y su trabajo es maravilloso. Hay ayudas a partir del 3er hijo. Entonces, me pareció un lugar fantástico, realmente fantástico para vivir. Me pareció muy seguro, apenas vi, prácticamente no vi mendicidad.
apenas vi pobreza. Entonces, me parece que ha cambiado a mejor, y lo cual nos da esperanza, ¿no? Porque Hungría, que estuvo sumida en el comunismo hace relativamente poco, que ahora esté tan bien, pues nos da esperanza, y también nos da las pistas de por dónde hay que ir, ¿no? En España vamos en dirección contraria, pero nos da las pistas de por dónde hay que ir. Y me pareció estupendamente del referéndum. Sí que se trató de boicotear y parece que al final se consiguió por parte del lobby LGTBI, pero me pareció bien y me pareció un ejercicio de democracia que a los ciudadanos nos den la opción de decidir aquellas cosas importantes. Por ejemplo, yo estoy en contra del aborto y yo tengo que pagar el negocio del aborto con mis impuestos. Entonces, a mí me gustaría que por lo menos tuviese la opción de elegir que yo no quiero eso y que yo no quiero pagar con mis impuestos eso. Yo preferiría que ese dinero se diese a las mujeres, pero a las mujeres no se da dinero, se da solo al negocio del aborto. Me pareció un ejercicio de democracia, la verdad, en este caso sobre el lobby LGTBI, me pareció fundamental que a los padres se nos dé la opción de decidir qué educación hay que dar a nuestros hijos. En España, por ejemplo, no se nos está permitiendo, bueno, la educación católica es opcional, pero es que en algunos colegios ni siquiera se permite la educación católica. En cambio, tratan de imponernos la ideología LGTBI, en contra de lo que dice la Constitución, también en el artículo 27.3, en contra de lo que dice la Declaración de Derechos Humanos. Entonces, en Hungría se da la opción, en España no se nos da la opción, a pesar de que es ilegal, nos la imponen, a pesar de que el Tribunal Supremo dice que la educación debe ser neutral, como también dice el artículo 103 de la Constitución, se pasan la neutralidad. No hay neutralidad, nos la tratan de imponer. Además, tenemos que pagar nosotros con esos más de 20.000 millones de euros al Ministerio de Igualdad. Entonces, me parece que, claro, de ver Hungría a ver España, pues la verdad es que era una decepción, ¿no? Una envidia sana, porque estamos muchísimo peor. Y eso, se puede, en Hungría se puede elegir, claro, la votación fue unánime, aunque se boicoteó, se trató de boicotear, la votación fue unánime. ¿Quién quiere que para sus hijos les digan barbaridades como la que dicen, por ejemplo, los libros de Castellón, de lo bueno que es el sexo con drogas y el sexo sin amor y en grupo? Entonces, ¿quién quiere que a sus hijos les digan eso? A niños desde 11 años. Entonces, por supuesto que nadie quería. Lo que se hizo desde el lobby LGTBI en Hungría es boicotear el referéndum votando a las dos cosas que sí. Perdón, a las dos cosas, votando que sí, que no a la vez. Y, por cierto, en todas las papeletas que estaban boicoteadas porque se votaban ambas respuestas, había mensajes obscenos, había insultos, había dibujos también obscenos. Entonces, es un poco orientativo, ¿no?, hacia dónde van las cosas. Por supuesto que el lobby LGTBI en Hungría, ni en ningún sitio, podía defender el sí, porque ¿quién va a estar de acuerdo, insisto, en que a sus hijos les digan lo buena que es la sodomía y cómo ver cuando, bueno, iba a remitirme a los libros de Castellón, y que lo bueno que es tener sexo a oscuras, da igual con quien sea? Entonces, tuvieron que boicotearlo. Aún así, los húngaros, y yo espero que todo el mundo, por lo menos los que somos razonables, estemos en contra de esa ideología LGTBI, de ese lobby LGTBI, que en último término perjudica a los niños y a los jóvenes, pero que estigmatiza a los homosexuales, porque los homosexuales son personas normales, no son lo que nos vienen a vender los libros de Castellón de unos guarros que van por todos los lados buscando sexo. No, los homosexuales no son así. Entonces yo creo que es perniciosa en el fondo para todos. Pues muy diferente la realidad que tenemos en España, pero de todos modos, enhorabuena a abogados cristianos por defender casos que a veces podían parecer perdidos si alguien no los pelea. Hay que pelearlos hasta el final, eso está claro. Don Fernando. Bueno, yo en principio decir que, bueno, que los ejemplos que se han puesto aquí, por ejemplo, el Che Guevara, que es un asesino y un genocida, ¿no? O sea, esto es lo que admiran ellos, o precisamente el caso de Oltra, con los delitos de delito contra la integridad moral, con obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa y presuntamente también malversación de caudales públicos, ¿no?, entre otros muchos que pueden aparecer más. O sea, esto referente a esta gente que admiran ellos, ¿no?, que son sus iconos, por llamarlos de alguna manera, ¿no? El caso, por supuesto, pues hemos tenido al Che Guevara, como siempre lo hemos visto en las camisetas, que lo iban muy orgullosamente, y lo que no saben que precisamente a los gays precisamente los mandaba a asesinar precisamente por ser gays, por su condición gay, no humana, sino de gay. Pero yo voy al fondo y a la forma. Aquí lo que me preocupa, evidentemente, pues me preocupa FEME, me preocupa los ataques políticos que ha habido directamente contra la Iglesia Católica, y los ataques culturales también contra la Iglesia Católica, repetitivos, ¿no?, en obras de teatro, en actividades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me preocupa también esto en cuanto a la forma, ¿no? Yo voy contra ello. Yo también estuve metido con el tema de la Cruz del Parque Ribalta, retiramos al final esto, pero sí hicimos una recogida de firmas que al final no sé el ayuntamiento qué es lo que habrá
habrá hecho. Bueno, en fin, la cuestión que en cuanto a la forma hay que combatirlos, pero a mí me preocupa también el fondo. ¿El fondo cuál es? Por ejemplo, hemos tocado un tema muy importante, el aborto. ¿Por qué es el fondo importante? Porque es que en el código genético va implícita la vida. Es que ya no es casi una cuestión religiosa, es que es una cuestión de vida. Es que en nuestro código genético, que traspasamos de padres a hijos, es la vida. Y estamos atacando la misma concepción de la vida, que es lo más importante que tenemos en nuestro mundo. Luego tendrás las opciones políticas o las opciones culturales o las opciones que tú quieras tener en tu vida, pero primero defendamos el objeto mismo del derecho natural que representa la vida. Y que es la vida en sí mismo, donde nosotros ya vamos a intervenir directamente a través de las leyes para interrumpir voluntariamente un embarazo que en muchos de los casos no lo hacen ni siquiera en los supuestos que vienen recogidos en la ley, con lo cual están entrando en un delito. Léase la clínica Dator. Yo tuve contra Cristina Almeida también, tuve juicios que le gané, además, honrosamente lo digo, que les gané. Porque además, entre otras cosas, representan su bajeza moral humana, porque teniendo en cuenta que si tienen como forma adulatoria al Che Guevara, a aquellos que matan a los niños y a gente que esconden pues lo que ha ocurrido en Valencia, pues de verdad que es muchísimo mejor seguir la cruz, seguir la vida y seguir todo aquel sentimiento religioso que implica la dignidad humana. Bueno, alguna reflexión cuando el director le preguntaba a Polonia que cuál es el símbolo o cuál es el tipo de delito más repetido, ¿no?, por parte de los que no respetan los símbolos religiosos y cristianos. Polonia ha dicho que las cruces, curiosamente, que tienen como una obsesión por las cruces. Y es curioso, porque yo bajo una cruz o al lado de una cruz habitualmente solo he visto y veo a personas tranquilas que oran, que rezan, que en todo caso se reúnen pues para reflexionar y bueno, pues para rezar en torno a esa cruz. No he visto nunca una cruz como un elemento peligroso, sin embargo, sí que he visto y sí que he hecho en falta que el que tanto blasfemaba y salió absuelto, que no le voy a ni nombrar para no darle un segundo más de publicidad ni de gloria, pues nunca le he visto al frente de la mutilación femenina, por ejemplo, ¿no?, la mutilación genital femenina que tanto se practica en otras culturas o incluso en España por parte de los que confesan con esas tradiciones, por llamarlo de alguna manera, cuando no pues unas atrocidades. Por poner solo un botón de muestra. O sea, lo que quiero decir es que hay mucha hipocresía por parte de esta gente que se dedica a lo fácil, a lo sencillo, que de forma muy cobarde sabe que la libertad de expresión que viene consagrada en nuestra Constitución la utilizan a su antojo, es decir, en un país donde saben que no les va a pasar nada por meterse precisamente con símbolos que no son para nada peligrosos, pero a aquellos otros que sí que lo son y que sí son dañinos, no se meten porque ahí sí les podría pasar mucho más de lo que, como mucho, aquí un juez le pondría una multa que en muchos de los casos no pasaría de unos cuantos miles de euros, que encima pagarían con una asociación interpuesta, subvencionada con el dinero de todos los españoles. Por tanto, hipocresía hay. Respecto al tema que se ha tocado de la pederastia en la Iglesia, a mí me da vómito por parte de algunos miembros de la Iglesia, no de la Iglesia. Los que lo hayan cometido pues es execrable igualmente y vomitivo, y se está investigando y se juzgará. Como espero que se juzgue todo esto que yo he venido diciendo de las atrocidades que se cometen desde otras culturas o de otras religiones y no pasa nada, porque esas son sagradas y debe ser que aquí todo lo que sea cristianismo o catolicismo pues no es sagrado, sino sospechoso, no se sabe de qué. Por tanto, igualdad, como decía Polonia, ante la ley, pero igualdad para todos y respeto a los símbolos religiosos, por supuesto. Bueno, tenemos la imagen que tenemos ahí detrás. De las Femen irrumpiendo en... Entonces yo creo que eso es lo máximo, ¿no? Un representante, un ministro de Cristo, que el hombre está aguantando todo lo que tenga que aguantar. Como hombre podía levantarse porque somos diferentes
a las mujeres en peso, en hueso, y que el hombre está recogido en su fe. Bueno, y hasta que ustedes quieran insultarme, no sé, el símbolo de la cruz, bueno, pues vamos a ser un poco graciosos, ¿no? Que han de ser como el conde Drácula, las ven y las dan. Pero ¿por qué seguimos así? Dejadnos en paz, hacer lo que tengáis que hacer. Si nosotros, efectivamente, el aborto, ¿por qué? ¿Por qué lo lleváis a eso? Si por desgracia nuestras madres, nuestras abuelas, en sus tiempos, pues no había los medios que hay ahora, porque ahora efectivamente la jovencita que se queda embarazada es porque la noche es loca, ¿no? Y luego vamos, como decía Polonia, a pagarlos en todos. Yo porque por mis impuestos tengo que pagar tu error, ¿por qué? Habértelo pensado antes, y ahora tú vas a quitar el derecho de vivir a esa persona. Si tu madre hubiera hecho lo mismo contigo, nos hubieras ahorrado muchos gastos. Sinceramente, la vida es algo que la podemos perder porque aquí estamos todos de prestados, y lo estáis viendo, por desgracia, las imágenes de Ucrania, que son durísimas, durísimas, y parece que los políticos a nivel mundial, ¿por qué no nos vamos a la frontera, los políticos, y le decimos a este señor, pare usted, con cruces, sin cruces, con cruces, como quieran ustedes, porque al final la fe es esta, ¿no? Y la vida es esa, al fin y al cabo. Estamos permitiendo que estén matando discriminadamente. Porque estas señoras que tanto, ¿por qué no se van a las fronteras a recoger a esas mujeres en Ucrania que están empezando a violar los soldados rusos? No, eso no. O el famoso de turno, que se vea las películas, porque muchas películas son de Enrique Cerezo, y sabemos que Enrique Cerezo apoya mucho al Padre Ángel. Eso sí, para hacer películas bajo una cosa así y para otras no, háztelo ver, háztelo ver. Estamos hablando de agresiones contra la libertad religiosa, contra los símbolos católicos, pero como les decimos, afortunadamente, el fervor de los españoles está muy por encima de este tipo de ataques, y esto lo estamos viendo en estos días de Semana Santa, como es el caso de la Hermandad de las Tres Caídas de Nuestra Señora de la Esperanza, que procesiona los miércoles santos, o esto que les vamos a mostrar, que resulta que es que la Academia para la Investigación de la Semana Santa de Madrid ha editado su revista anual. Don Julio, cuéntenos de qué se trata. Bueno, ahí se recoge todo lo que durante todo el año las hermandades hemos hecho, tanto a nivel de cultos como de caridad, o los trabajos que han ido haciendo todas las hermandades de Madrid, bueno, y de la comunidad, claro, por supuesto. Entonces, este año celebramos el 10º aniversario. Como podéis ver, bueno, la revista es una cosa especial, de unas pastas de cartón, unas fotografías, la verdad que son bellísimas. Y bueno, estamos muy contentos porque al haber sido elegido para este 10º aniversario una hermandad tan joven, que solamente tiene 7 años de vida, bueno, pues es un orgullo como hermano mayor. Entonces Enrique Guevara nos ha mandado para el programa 2 revistas, por supuesto, pues para... Pues se lo agradecemos. ¿Llevan solamente 7 años como hermandad? Solo, 2015. ¿Y procesionan todos los años? Desde el primer momento. En la pandemia supongo que fue difícil. Bueno, la pandemia ha sido difícil para todo el mundo, ¿no? La hermandad fue bendecida por nuestro cardenal Osoro el 16 de septiembre de 2017, una procesión de casi 8 horas y media por las calles de Madrid. Y bueno, ¿cuentan con muchos hermanos y acólitos? Bueno, de acólitos, nuestros jóvenes, que antes lo que quería deciros, tenemos 16 acólitos. Como jóvenes, es verdad que los tenemos que ir buscando, porque si no, nos pone muy difícil, porque están en las edades que me da vergüenza verme con la túnica, los albas, y bueno, al final tienes que imponerte, que es lo que decía un poco antes, ¿no? Que a veces no podemos decir, por no discutir con nuestros hijos, no, ya tendrás tiempo para decidir, ahora toca esto. Pero bueno, se dan ustedes cuenta de que sigue existiendo fervor en Madrid por la Semana Santa, por las tradiciones, por las procesiones, ¿no? Lo del domingo son muchas las hermandades, son muchas las cofradías que salen estos días, desde el pasado Viernes de Dolores hasta el próximo Domingo de Resurrección, todavía nos quedan bastantes. Bueno, prácticamente el domingo fueron 3 hermandades de centro, como las conocemos nosotros, pero de barrio, Villaverde, Parla, Alcorcón, cada uno tiene sus procesiones, además unas procesiones muy importantes ya, tampoco hay que irse a ningún sitio para ver los pasos, y bueno, y mañana pues para mí, junto con la hermandad de los gitanos, empieza una Semana Santa, digamos, diferente, porque la borriquita al final es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén, pero mañana empieza la música. Está el Jueves Santo, el Viernes Santo, el sábado, el domingo, todo. En fin, ya lo saben. Semana Santa Madrid 2022, porque son muchas las hermandades y muchas las cofradías que procesionan estos días. Si tienen ustedes ocasión, todavía están a tiempo de asistir a varias de estas procesiones. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato, porque hay otro asunto
que el gobierno está tratando de incentivar, que es que nuestros hijos no estudien religión. La nueva ley de educación, la conocida como Ley CELA, está justamente estos días dándose a conocer. Hemos conocido ya el protocolo para la ESO, para bachillerato, y se trata de erradicar la asignatura de religión. Y como no la pueden prohibir, ha sido un plumazo, ¿qué hacen? Dejarla de tal modo que no valga absolutamente nada, ni para sacar nota media final, ni para obtener becas. Con lo cual, los niños que optan a estudiar esa asignatura ven como aquellos otros que no, pues a esa hora se van al recreo o se van a su casa y no tienen que estudiar nada. ¿Realmente es la manera adecuada de hacer una ley de educación? Una pausa y lo abordamos. Si quieres que tu casa sea el lugar más seguro, libre de virus, bacterias y sustancias nocivas, Bioenergy es la solución. Con su sistema de filtrado, el más potente del mercado, y su sistema de ionización, conseguirás que en tu casa estés como en plena naturaleza. Si tienes problemas de asma, alergias, EPOC, mala circulación o descansas mal, llama al teléfono de Bioenergy y te informaremos. Además, estamos con precio de lanzamiento de un 50% de descuento. Sí, lo has oído bien, un 50%. Bioenergy, mejora tu salud y la de tu familia. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra a nuestra página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. ¿Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que
Estos días estamos conociendo detalles acerca de la nueva ley de educación. La llamada Ley CELA está siendo muy criticada por asociaciones de padres, docentes y partidos de la oposición. En el bachillerato se fulmina la historia de España anterior a 1812 y se incluye un apartado dedicado a la memoria democrática. En la ESO desaparece la filosofía y la enseñanza cronológica de la historia. No se menciona el descubrimiento de América ni la Revolución Francesa. El terrorismo de ETA no existe. Los animales son seres sintientes y se incluyen contenidos de feminismo, LGTBI y socioafectivos. Se reduce materia, todo se estudia de manera más generalista y los alumnos podrán graduarse y pasar de curso aunque suspendan asignaturas. La ley fue muy criticada desde sus inicios por su beligerancia hacia la educación concertada, las clases diferenciadas y la educación especial. La enseñanza de la religión ha desaparecido del listado de asignaturas y no computará en la nota media del alumno ni para la obtención de una beca. Solo se impartirá a aquellos estudiantes que lo soliciten de manera voluntaria y no habrá una alternativa para los que no la cursen. Una ley, en definitiva, redactada sin contar con la comunidad docente. Don Carlos, ¿qué le parece? Este tema es de los más importantes que yo subrayaría en cuanto al abismo al que nos conduce. Y no quiero exagerar, pero es que de todas las cuestiones que un gobierno puede gestionar, la educación para mí es la principal. ¿Por qué? Básicamente por una cuestión de sentido común. Si a las generaciones que hoy van a tener que formarse en unos principios, en unos valores, como los que en este programa venimos comentando, se les priva de cualquier tipo de arma intelectual, es decir, la cultura, la educación, la tradición, se les está haciendo más débiles para mañana. Vamos a tener una generación peor preparada, vamos a tener una generación más manipulada y, por tanto, vamos a tener una generación que puede ser más vulnerable. Y por eso digo que para mí es de las cosas más importantes que existen. Ahora mismo, ¿por qué? No ahora mismo, desde que ha entrado este gobierno, sobre todo en los últimos años, hay una persecución por la libertad de educación que antes mis compañeros bien apuntaban, que es un derecho fundamental recogido también en la Carta Magna, y que esa libertad de educación pues se está quebrando, pues porque van a atacar con la concertada, porque van a atacar con determinadas asignaturas, porque se les va a permitir repetir curso, pasar de curso, disculpa, con asignaturas no aprobadas, es decir, que la meritocracia, el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que tiene que ver con la educación va a quebrar. Y si quiebra, lo que va a hacer el Estado, o puede llegar a hacer, es manipular esas mentes o esas personas que en el fondo van a ser más vulnerables y más manipulables. Y eso, al final, el arma intelectual será posibilitada con un arma como la que ahora mismo vemos en otros países, unos países que manipula a sus súbditos, que no ciudadanos. Don Julio. Bueno, ya lo ha dicho Carlos, si perdemos la educación, pues todo al final se va a ir al traste. Mi hija está en un colegio religioso donde hay chicos húngaros, gente del este, incluso árabes, y te voy a contar una anécdota muy graciosa. El colegio se llama Nuestra Señora de Almudena y lo celebran como tal, ¿no? La madre superiora no exige que ese día vayan los niños, ¿no? Van los religiosos que están en el colegio y los que no son religiosos. Un día en el APA estuvimos hablando de esto, ¿no? Qué contradicción, ¿no? Que un colegio religioso deje a los niños árabes, en este caso, que están con nuestros impuestos, volvemos por desgracia a lo de siempre, en un colegio, ¿no? Concertado. Dice la madre, pero si es que la mejor fe es esa, darles la igualdad, que nosotros no queremos ser como ellos. Me decía la madre superiora, Julio, no se puede entrar en esa guerra porque si no entraríamos en la suya. Nosotros ese día damos una misa, una chocolatada en honor a la fundadora del colegio y luego a clase, o sea, pierden de clase 3 horas como mucho. Hay una misa, bajan en procesión a una pequeña capilla que es donde está la fundadora enterrada, les dan una chocolatada que es el desayuno y a las 11 vuelven a sus clases.
Dice, ¿qué consigo yo? Si el Estado me dice que tengo que tener un porcentaje de estos niños y de estos niños, yo no me puedo permitir decir que no, porque el colegio si no tendría que cerrarlo. Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo que podemos dar. Convivimos todos, pero resulta que tú convives en mi fe. Yo no he visto cómo estoy contigo codo con codo y yo no te pregunto lo del Ramadán, o qué hacéis, o por qué no coméis, o por qué no hacéis. Y viene el Estado a decírnoslo. Bueno, pues nada, que sigan así. Tenemos comunicación con el periodista Alex Navajas. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, ¿cómo estás? Vamos conociendo cada vez más detalles de la ley CELA, la nueva ley de educación. ¿Qué opinión te merece el tratamiento que esta nueva ley le da, por ejemplo, a la educación en materia de religión? Bueno, pues ya hemos visto la ministra o la exministra Celaá, ahora embajadora de España ante la Santa Sede, que la verdad es que esta gente tiene un humor un tanto macabro, ¿no? Es decir, una persona que está intentando estrangular a la educación concertada, a la educación religiosa, lo cual es una cosa terrorífica. Es decir, estamos hablando de gente que no sabe convivir con libertad, que no respeta la iniciativa privada, que no respeta absolutamente nada de nada, que por supuesto quiere utilizar la educación pública, que más que pública es una educación estatal, para el adoctrinamiento de los jóvenes. Sobre el tema del tratamiento de la religión, como lo aporta o como lo propone la ley CELA, me parece muy interesante. El otro día un cada vez más conocido bloguero e influencer, Roberto Vaquero, comunista, además él se define claramente como tal, marxista, etcétera, etcétera. Tenía un vídeo muy interesante donde él arremete contra toda la izquierda patria, porque le parece que es parte del sistema y del establishment y que se han dedicado a todo tipo de postulados, excepto a los que ha defendido la izquierda habitualmente. Y él decía, insisto, el comunista, él decía que le parece inexplicable, dice, llevamos toda la vida luchando para sacar la religión católica de la escuela y ahora somos firmes partidarios de introducir la islámica. Dice, bueno, pero es que es una absoluta contradicción. Y lo decía de nuevo una persona absolutamente de izquierdas, pero que se da cuenta de la contradicción. Es decir, oye, si tú en conciencia estás luchando porque ideológicamente crees que debe ser así para sacar la religión católica de la escuela, o sea, ¿tu problema cuál es? ¿Con la religión católica o con todo tipo de religiones? Cuando se está diciendo que la escuela no debe adoctrinar, cuando nos repiten tanto ese mantra, ¿lo aplicas solo a la enseñanza de la religión católica o a todo tipo de educación religiosa? Entonces, claro, al final, uno cuando ve este tipo de incongruencias, pues se da cuenta de que lo que el Estado, y en este caso el gobierno socialista, lo que quiere desde hace décadas además, es arrinconar a la educación religiosa en España, porque sabe que, bueno, pues que es de una inmensa importancia y porque además, en cierto modo, quiere coartar la libertad de los padres para que puedan elegir el centro educativo que les dé la gana, porque para eso son los padres, para sus hijos. Quieren quitar ese derecho. Según los datos más actualizados, actualmente en España el 60% de los alumnos cursa la asignatura de religión y el porcentaje más alto se da en los centros concertados, llegando al 90%. Quizá de ahí esa animadversión que tiene la ley también contra los centros concertados. Bueno, evidentemente. Además, quiero decir, nos hablan mucho de la enseñanza pública, que yo insisto, creo que más que enseñanza pública es enseñanza estatal, y que creo que es una cosa que, por supuesto, que cualquier Estado moderno tiene que tener educación pública, pero también el Estado, si no quiere tener tintes totalitarios, lo que debe hacer es permitir que haya iniciativa privada. Y dentro de la iniciativa privada yo creo que puede haber iniciativas de todo tipo muy interesantes, no solo religiosas o no solo católicas como en nuestro país, pues porque ha sido la tradición desde hace siglos, sino, bueno, pues me da igual, sea una enseñanza absolutamente laica o judía o musulmana o cada uno que haga lo que, con su ideario, lo que le parezca más conveniente, ¿no? Pero es verdad que esa alergia que muestran siempre los gobiernos socialistas históricamente en España, ya desde Felipe González, donde tendieron esa primera trampa de los conciertos. No olvidemos que antes las escuelas de curas y de monjas, bueno, pues eran privadas y se mantenían con las cuotas de sus familias. En el momento en que se introduce el concierto, y yo creo que es una trampa en la que caen los colegios religiosos en los años 80, es el Estado quien empieza a mandar en esas escuelas. No oficialmente, pero sí de facto. Oye, si quieres recibir la subvención, tienes que hacer esto.
y tienes que quitar esto otro. Y aquí tienes que permitir esto y permitir esto otro. Y al final, claro, ¿qué ha pasado? Que la escuela católica se ha visto en gran medida completamente desarbolada, ¿no? Y es una pena porque estamos hablando de que de más de 5.000 escuelas de titularidad de la Iglesia Católica, cada vez menguando más, también es verdad, porque evidentemente la crisis de los religiosos afecta muy especialmente a la enseñanza católica. Y bueno, pues eso evidentemente es, para un gobierno socialista pues es lo mejor que puede pasar, claro. Analizando los datos, vemos que la media de alumnos que en los colegios privados pide asignatura de religión es del 75%, pero hemos echado un vistazo a los centros públicos y vemos que la media es de un 48%, es decir, a pesar de los intentos del gobierno, casi la mitad de los que va a un colegio público también piden religión. Quizá de ahí esta nueva vuelta de tuerca para conseguir que baje ese porcentaje. Van a hacer todo lo posible y lo imposible. Ya lo hemos visto con anterioridad cuando los gobiernos socialistas de turno hacían ideas tan peregrinas como elegir entre educación católica o recreo. Hombre, pues quiero decir, en fin, para un niño de 10 años o de 12 o de 15, me da igual, pues evidentemente es jugar con absoluta desventaja, ¿no? Es clarísimo, o sea, además yo creo que padecemos una de las izquierdas más reaccionarias y más totalitarias de toda la Unión Europea. Y no tienen el más mínimo respeto por los sentimientos religiosos y lo demuestran continuamente. Y además crean todo tipo de conflictos artificiales, de que si no es una enseñanza científica, que fuera la región de las aulas, que no, todo este tipo de mantras que son absolutamente falsos. Y de nuevo, que el problema no es, como dicen algunos, que le quitan el poder a la Iglesia Católica. No, no, el poder se lo quitan a los padres, porque efectivamente, a ver, el 48%, como acabas de decir, Javier, de los padres que eligen religión para sus hijos, lo eligen los padres, de nuevo, no lo elige el cura, ni lo elige nadie. Es más, por ejemplo, el porcentaje de alumnos, padres de alumnos que eligen la religión para sus hijos es muy superior, por ejemplo, al de los católicos practicantes en España. Los católicos practicantes están en torno al 15-18% que van a misa todos los domingos. Y aquí estamos hablando de que más de casi un 50% de padres eligen religión para sus hijos. Es decir, que aunque ellos personalmente no sean practicantes, por el motivo que sea, que es un tema absolutamente personal, quieren que sus hijos vayan a religión, por lo que sea. Bueno, pues respetemos la decisión de los padres, la autonomía de los padres para educar a sus hijos como les dé la gana. Pero eso de la libertad, pues ya sabemos que al gobierno socialista no es algo que le guste, ciertamente. Pues efectivamente, va contra las libertades, y eso por no hablar de que se puede aprobar con suspensos o que no hay que estudiar la historia de España o montones de cosas, ¿no? Pequeños detalles sin importancia apenas. Que apenas juegan con el futuro de nuestros hijos, que la educación es fundamental para el futuro de una nación. Alex Navajas, periodista, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias y feliz Semana Santa a todos. Feliz Semana Santa. Don Fernando. Bueno, es evidente, ¿no?, de todas estas cosas que estamos hablando, totalmente de acuerdo, pero es que además también va contra la educación especial. Es que llega a hablar de la educación y meterse contra la educación especial y, cómo no, contra la Constitución española, el artículo 27.3, que antes estaba citando, porque es el derecho que tienen los padres a que los hijos reciban la educación que determinen los padres. O sea, es que llegan a cargarse directamente ese artículo 27.3. O sea, es que es una barbaridad. Y como yo sí pienso que la religión católica es una religión de libertad, yo quería decir, referente al bloque anterior, que es que hay alternativas precisamente al aborto. O sea, es que no tenemos que llegar a matar precisamente a un ser humano, sino que hay alternativas que la Iglesia Católica y la concepción católica de la vida tiene para todo esto. Igual que hay alternativas en el caso de que un niño no quiera recibir la religión católica, pero sí puede influenciarse por la religión católica, que eso le va a llevar a la universidad y le va a llevar al conocimiento y le va a llevar al arte y le va a llevar absolutamente a la vida, a una vida plena. Entonces, claro, aquí lo que estamos volviendo es constantemente siempre a la negación del derecho a la vida, a la negación del derecho natural y a la negación de los derechos fundamentales nuestros. Esta ideología de género que se busca directamente a través de la ley CELA es que llega a meterse también con la educación especial contra los más necesitados. ¿Pero qué gente es esta? Hombre, es algo que, como en España existe el aborto eugenésico, ¿no?, pues es al final arrinconarles, ¿no? Ya que no le has matado, pues ahora procura no darle educación. Entonces, claro, va todo en la misma línea de la eugenesia.
Yo recuerdo un caso que tuvimos contra el Ayuntamiento de Valladolid, porque el alcalde, que por cierto ahora sale muy ufano enseñando la Semana Santa, aunque prácticamente solo le enfocan a él, ¿no? Y enseñando la Semana Santa, este señor propuso eliminar todos los crucifijos del salón de plenos, que no se pudiesen ir a actos oficiales, que no pudiese haber actos oficiales relacionados con ninguna iglesia, con ninguna misa. Y nosotros lo que dijimos es que es cierto, también lo dice el artículo 16, que España es un Estado aconfesional. Aconfesional significa, no es laico, es muy diferente, significa que tiene que haber alguna relación y coordinación con todas las religiones. En España la religión fundamental, por mucho que les pese a algunos, es la religión católica. Entonces, aconfesional significa que tiene que haber también coordinación y relación con la religión católica. Pero es que ellos, con lo que pretendían hacer con esta moción laicista, era quitar la religión católica, los crucifijos, que además ya se ganó también en Estrasburgo con la sentencia Lausi, quitar la religión católica y imponer una especie de religión laicista, y es lo que se está tratando de hacer también con la ley CELA. Quitamos la religión católica, pero porque vamos a poner una religión estatal, la religión laicista, la religión contra lo católico, no laica, sino laicista, contra lo católico, la religión de la ideología de género, para intentar imponer su propia religión. Por otro lado, ya no es solo que traten de imponer otro tipo de religiones, es que yo recuerdo el caso de no sé si sigue siendo senador, esperemos que no, de Compromís, que va escribiendo a todos los pueblos para que quiten las cruces, que este señor quería quitar la religión católica, pero para poner la religión adventista. Entonces, yo todos mis respetos para los adventistas, pero yo creo que no son una mayoría como es la religión católica. Entonces, la preocupación no es que se quiera quitar la religión, no, es que se quiere cambiar. Es que se quiere quitar la religión católica, pero para imponer esa religión laicista. ¿Qué haríamos con nuestro siglo de oro? ¿Qué haríamos con nuestros grandes literatos, con Murillo? ¿Qué haríamos con nuestras grandes obras, con las tallas que procesionan por las calles, con nuestros santos en los pueblos que se les reza cuando no llueve y cuando truena también y cuando cae Filomena también? O sea, ¿qué haríamos sin esta religión católica que ha traído la libertad, el derecho internacional que antes hablábamos a través de las leyes de Indias? ¿Qué haríamos la historia de España y la historia de Occidente y la historia de Europa sin la religión católica, sin los reyes católicos? Me refiero a todos los reyes católicos, no solamente a Isabel y Fernando, por supuesto, a todos los reyes católicos, y al inicio de la cultura y de la cultura cristiana y de lo que ha representado para el mundo. Y sobre todo porque luego decía Polonia, dice, bueno, no, es que lo que pretenden es eliminar lo que es la propia religión, ¿no? Católica en este caso. Pero es que es curioso porque yo doy un paso más en el abismo al que nos conduce, porque dice, están empeñados en quitarla, la quitan y queda neutro. Pues mal, pero quedaría neutro. No, es que la propuesta que hacen es quitarla para enseñarnos dónde está el toto de no sé qué, o el tato de no sé qué, o el tuto de no sé qué. Es decir, para que los niños se vuelvan con la cabeza que les va a explotar, que les explota, para darles una educación que es contraria a lo más sentido común para la edad de cada chaval en el colegio, ¿no? En la escuela. Entonces, claro, la propuesta es de ponerte los pelos de punta. Entonces, no van a la neutralidad, van al adoctrinamiento, y en un adoctrinamiento pues que lleva a una sociedad enferma, sinceramente, con unos principios que no conducen a ningún sentido común, a nada de lo que pueda ser una educación sana. Es que no lo es. Es una sociedad orwelliana al final, ¿no? Que el Estado te dice lo que tienes que pensar, te dice lo que tienes que creer, y que además te vigila para que, como no pienses eso, lo que el Estado dice que tienes que pensar, si no llegas a pensar eso, entonces te sancionan, y bueno, incluso puede llegar, como en el libro de 1964, a consecuencias fatales. Entonces es una sociedad orwelliana donde tratan de imponer, ahora están con los niños, imponer a los niños lo que tienen que pensar, y claro, es una imposición, porque como lo que tratan de imponer es algo que es totalmente carente de lógica, del derecho natural que hablabas tú, entonces como carece de lógica, carece de base, solo pueden imponerlo. En el momento que a un profesor de biología le sancionan porque dice que solo hay dos sexos según cómo se junten los cromosomas XX o XY, y a ese profesor le sancionan, es que con esta ideología perniciosa, con esta ideología laicista, anticatólica, que va en contra de la biología, lo único que pueden hacer es imponerla, porque no se basa ni en la razón ni se basa absolutamente nada. Es que hablas de Orwell, pero es que Orwell se queda corto. Sí. Es que vamos a una dictadura directa del sátrapa que esté gobernando.
Y esa es la realidad que estamos viviendo, porque con Orwell por lo menos había orden, había raciocinio, un cierto orden, un cierto raciocinio. En fin, siempre nos quedará la Semana Santa. Don Carlos, su mensaje para Semana Santa. Pues que reflexionemos todos mucho, que sigamos al líder que yo decía al inicio del programa, que con Cristo vamos bien guiados todos. Gracias, Carlos Lacaci, por habernos Muchas acompañado. gracias. Don Fernando. Feliz Semana Santa. Gracias también, Fernando Martínez Dalmau, por haber estado con nosotros. Don Julio Rivera Martín, hermano mayor de la Hermandad de las Tres Caídas de Nuestra Señora de la Esperanza. ¿Cuál es su mensaje para esta Semana Santa? Fe y esperanza. Fe y esperanza, que siempre están ahí, es lo que nos queda. Siempre estarán ahí, siempre. Don Julio, gracias por habernos Ustedes. acompañado. Y Polonia, ¿cuál es nuestro mensaje para Semana Santa? Pues primero felicitar la Semana Santa, ya no nos dejaban felicitar la Navidad, ahora que no felicitemos la Semana Santa, así que felicitarla lo máximo posible 3 veces, feliz Semana Santa, feliz Semana Santa, feliz Semana Santa, que disfrutemos lo que tenemos y que defendamos lo nuestro, porque mientras nos lo quieren arrebatar es porque es muy importante. Polonia Castellanos, presidenta de la Fundación de Abogados Cristianos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Nos vamos, pero bueno, les recordamos que desde ayer pueden ustedes disfrutar todos los días, desde ayer y hasta el próximo lunes, de los capítulos de la serie Quo Vadis que les estamos ofreciendo todos los días a las 9 de la noche. Ya saben, una historia de amor en la Roma del emperador Nerón, cuando un militar victorioso vuelve a Roma, el general Marco Vinicio, y se enamora de Ligia, una esclava, que resulta que no le puede corresponder porque es una esclava cristiana y su fe y religión le prohíbe enamorarse de un guerrero. El general conseguirá que se la ceda el emperador y, en fin, no les cuento más, disfruten de la serie. Y ya saben cuáles son las películas que les vamos a ir ofreciendo durante toda esta semana. Mañana, Jueves Santo, tienen ustedes una historia hace 2000 años. El Viernes Santo será a las 10 de la noche. También el Viernes Santo a las 10 de la noche, Asesinato de Julio César. El sábado a las 12 de la noche, después de El Mundo al Rojo, tienen ustedes Cartago en llamas, y el domingo de Resurrección a las 10 de la noche, César y Cleopatra. Es el cine que les proponemos en Distrito Televisión. Que pasen ustedes una muy feliz Semana Santa, que Los Intocables les volverá a esperar a la vuelta de estos días tan señalados. Será el próximo lunes. Feliz Semana Santa para todos.